A través de la nueva información que nos brindan las neurociencias, veremos cómo crear un aula curiosa. Esta involucra un grado de dejar ir el control y confiar que el aprendizaje sucederá. Es nuestro trabajo como docentes apoyar, mantener, admirar y exhibir la curiosidad de nuestros alumnos. Debemos proteger su motivación intrínseca y su exploración. Podemos utilizar instrumentos y técnicas para guiar, hacer andamios, conectar, puentear y remoldear sus intereses genuinos hacia la práctica y el proceso de indagación. Al construir un aula curiosa, podemos canalizar el asombro de nuestros alumnos y luego ampliarlo. Es claro que las conductas exploratorias comparten elementos en común. Estas son actividades visuales, lingüísticas, táctiles, motoras o intelectuales que logran nueva información disponible para el individuo. Nos encontramos frente a dos tipos de curiosidad, la epistémica versus la curiosidad intelectual. La curiosidad epistémica es motivada por la incerteza intelectual y conductual e incentiva para adquirir más conocimientos tales como formular preguntas. Sin embargo, la diferencia que veo aquí es que la curiosidad epistémica no es necesariamente productiva para la educación tradicional. La curiosidad puede ser un factor crítico para el éxito o el fracaso del alumno en la escuela. Pero ¿cómo pueden los docentes cubrir los contenidos prescriptos en el programa y aún así fomentar la exploración y la experimentación? La forma en que los docentes perciben la curiosidad influencia en forma directa la forma en que sus alumnos exploran e investigan. Observen a sus alumnos. La mejor forma de evaluar el aprendizaje es observar a nuestros alumnos, que es la observación informal y directa de los alumnos en una variedad de situaciones naturales. Observe y pregúntese acerca de las cosas que los alumnos hacen o dicen, qué les gusta, qué no les gusta. Posiciónese como un investigador de la conducta de su alumnado y anote lo que descubre. Recuerde que las experiencias son experiencias de aprendizaje siempre. Como docentes debemos observar y hacernos preguntas sobre esas experiencias. Nuestras hipótesis nos llevarán más cerca de entender a nuestros alumnos como aprendices que están siempre aprendiendo. La curiosidad es fundamental para que los humanos cambiemos, aprendamos y crezcamos. Estamos biológicamente diseñados para que la novedad nos ayude a traficar con el cambio en nuestro medio ambiente y a guiar nuestra atención hacia cosas que podemos descubrir, explorar y comprender. Cuando los aprendices pueden satisfacer sus deseos de conocer, se sienten realmente satisfechos porque están activando las áreas cerebrales relacionadas con la recompensa y el placer. Los cerebros de los niños son más permeables y por lo tanto son los más profundamente influenciables por las experiencias nuevas. Cuando la curiosidad de los alumnos se activa, aprenden más y aprenden mejor. La investigación demuestra que el aprendizaje de los niños se dispara cuando leen cosas sobre las que ya se estaban haciendo preguntas o cuando su exploración se activa y espontánea guían sus clases, antes que simplemente aprenden ideas impuestas por el docente. Finalmente, los docentes que son más curiosos e involucrados tienen alumnos que son más curiosos e involucrados. La curiosidad es la clave para la creatividad. Busquemos sensaciones. La curiosidad sensorial es un conjunto de características del constructo mayor de la curiosidad en general. Curiosidad más experiencia es igual a aprendizaje. Debemos darle a los alumnos voz en su propio aprendizaje. Cuando a los alumnos se les da la oportunidad de tomar el control de sus vidas o de su aprendizaje, o sea, elegir en el aula, desarrollan la automotivación y un sentido de responsabilidad. En el aula curiosa, los docentes planifican una variedad de tareas, aquellas que son iniciadas por el docente y aquellas que son iniciadas por los alumnos. Los alumnos tienen la libertad de pasar a la próxima tarea cuando han completado exitosamente la previa. Cuando se les permite a los alumnos elegir y proponer, practican, regulan y controlan sus cuerpos y cerebros, se sienten empoderados y por lo tanto no necesitan romper reglas a espalda del docente o ejercer poderes sobre otros. Un docente sabio comprende que los alumnos eligen opciones todo el día, sin importar si el docente lo quiere o no. Eligen obedecer, ignorar o desafiar reglas o indicaciones y determinar ellos mismos si hablan o no con los otros en forma amable o aireada. Los alumnos están mucho más motivados para participar en actividades que ellos mismos han elegido. También están mucho más involucrados por esto.
Pedagogía y contenidos. 2 palabras, confíen en los niños. Nada puede ser más simple o más difícil. Difícil porque para confiar en los niños debemos primero aprender a confiar en nosotros mismos. Y a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado cuando éramos niños que no se podía confiar en nosotros. Debemos involucrar a nuestros alumnos en el diseño del plan de estudios. Al comenzar un tema nuevo podemos preguntarles cuáles serían las formas más interesantes para ellos de estudiar ese tema. Si los alumnos sugieren algo que no es factible, podemos decirle, bueno, ¿cuál sería otra forma muy interesante de estudiar este tema? Los alumnos siempre proponen buenas ideas y están motivados porque el docente utiliza sus ideas. Como resultado de esta estrategia, esta unidad nunca se da de igual. Esto no solo motiva la curiosidad de los alumnos, sino que también posibilita que el docente aprenda nuevas estrategias. Otra forma de atraer el interés y la curiosidad es introducir lo desconocido a través de lo familiar. Se puede utilizar el conocimiento, los intereses y la experiencia del alumno con un concepto familiar para conectarlo con un concepto nuevo. Para la mente y el cerebro, imaginar vívidamente no es diferente a hacerlo. La imaginación y la creatividad son manifestaciones de la curiosidad. Utilizando la imaginación, los alumnos pueden ganar conocimiento sin necesidad de una experiencia directa. Las experiencias viscerales creativas son mucho mejores porque el aprendizaje que las virtuales, porque activan múltiples vías sensoriales y áreas del cerebro en forma simultánea. Durante los estados de relajación, de soñar despierto, improvisación, las partes creativas del sistema nervioso están más activas. Como activan la imaginación, las historias también contribuyen a la curiosidad en el aula y aumentan el aprendizaje. Las áreas cerebrales relacionadas con el placer y las involucradas con la comprensión de las perspectivas de los que nos rodean son activadas cuando escuchamos historias. El ritmo mixto o individualizado. ¿Cómo puede lograr un docente que en un aula de 30 alumnos en un ritmo individualizado y variable? Los diferentes tipos de inteligencia y las variaciones en el temperamento y estilo de personalidades pueden ser tomados en cuenta implementando estructuras de tiempo por todas partes a lo largo del día o ofrecerle opciones para que ellos puedan progresar con una clase más estructurada y en aquellos que necesiten una clase un poco menos estructurada. Crear hábitos de curiosidad. Para cambiar la cultura del aula a un modo de curiosidad, debemos no solamente cambiar los hábitos, también debemos cambiar el hábitat. No es sorprendente que el ambiente físico donde el aprendizaje se produce es determinante y poderoso para estimular y mantener la curiosidad. Crear un hábitat que promueve la curiosidad requiere que tanto miremos nuestras aulas con ojos frescos y reaccionemos frente a los mensajes implícitos que nos envían nuestros espacios. Si los alumnos tuvieran que entrar en un espacio que ellos eligen, sentirán una sensación de propiedad. Los espacios del aula afectan cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos con una mirada de formas. Cada ambiente comunica valores o creencias acerca de las personas que usan el espacio y de las actividades que allí se realizan. La curiosidad se desarrolla durante la colaboración creativa. Los espacios deben estar preparados para que los alumnos se agrupen de forma variada. Los espacios pueden reconfigurarse para romper las jerarquías tradicionales. La música puede crear diferentes atmósferas y es una herramienta maravillosa para la curiosidad. El aprendizaje de los niños nunca es lineal. Es un sistema complejo, no es un sistema lineal, es dinámico, que hace grandes saltos de forma caótica. Son estos saltos milagrosos los que debemos capturar. Por lo que cada docente tiene por delante un gran desafío, motivar la curiosidad en sus alumnos, como también reaprender a enseñar teniendo en cuenta los beneficios y los beneficiosos aportes que nos están proporcionando las neurociencias. Y nunca olvidarnos que no solo debemos ocuparnos del contenido, sino también de los receptores de ellos, que son nuestros alumnos. Empecemos trabajando con nuestra propia curiosidad. Seamos curiosos sobre los temas que le interesan a nuestros alumnos. Sorprendámoslo y sobre todo emocionémoslo. Las neurociencias nos aseveran que la emoción es el pegamento de la memoria.